Mis amados hermanos, Dios les bendice, muy buenas tardes. Continuamos con nuestra enseñanza de los dones en la iglesia. Y hoy vamos a ver la transformación en la mente a la que hace referencia Romanos capítulo 12, versículo 2, que dice: no se amolde al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Bueno, hermanos, en este versículo 2 hemos de distinguir tres cosas importantes. La primera encierra una exhortación negativa. El creyente consagrado no debe de conformarse con el mundo. Segundo, positivamente el cristiano ha de ser transformado por la renovación de su mente, o sea, su forma de pensar. Y el resultado es evitar la forma externa de la influencia externa a la iglesia, hermano, permitiendo que el Espíritu Santo efectúe en cada uno de nosotros una vida transformada. Y es que la obra del Espíritu Santo está implicada, hermano, en la exhortación, y será más bien la experiencia práctica en donde se aplica la voluntad de Dios que se verá cómo es esta buena voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Mira, en un comentario, el doctor Bruce, en su libro Paráfrasis Expandida, da el sentido del versículo de esta forma. Él dice así: no sigas viviendo según la forma externa del orden presente de este mundo. Lo que se requiere de vosotros es una transformación total, y eso se efectuará si vuestras mentes reciben una nueva potencia directora que les capacitará para reconocer la voluntad de Dios, obedeciéndola con deleite, puesto que su voluntad abarca todo lo que es bueno y perfecto, todo lo que le agrada a Él. Se trata de una paráfrasis, hermano, acerca del texto de Romanos 12:2, pero destaca bien cada uno de los conceptos esenciales de este importante versículo. La renovación de nuestra mente, el fundamento de una vida transformada. Romanos 12:2 nos habla de ello. Y después de exhortar a los creyentes en el versículo 1 a que presentemos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, el apóstol Pablo ahora dirige su atención al centro donde surge toda obediencia, nuestra mente. Esto nos enseña que la verdadera transformación, hermano, del creyente no comienza con un cambio externo de conducta, sino con una transformación interna que afecta la manera de pensar, la manera de valorar las cosas y la manera de comprender la realidad. La expresión "no nos conformemos a este siglo" presenta una advertencia, porque el verbo conformarse transmite la idea de adoptar la forma o el molde de algo. Pablo viene a reconocer que el mundo ejerce una presión constante para que nosotros como creyentes nos adoptemos o nos adaptemos a sus criterios, a sus valores, a su forma de entender la vida. Por eso el apóstol Pablo no se refiere únicamente a las prácticas abiertas, hermano, en donde nosotros caemos en pecado, sino a toda manera de pensar como excluye o que excluye más bien a Dios como la autoridad suprema sobre la vida de cada uno de nosotros. El creyente vive en el mundo, pero no debemos de permitir que el mundo determine la forma en que interpretamos la verdad, en la que tomamos decisiones o en la que nosotros estamos estableciendo nuestras prioridades. De acuerdo al apóstol Pablo, cuando nosotros nos encontramos frente a esa presión, hermano, la Biblia nos ofrece una alternativa: que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y es que el término transformados describe un cambio profundo, una transformación que se produce desde el interior hacia el exterior. No habla de una simple modificación de hábitos. Más bien nos está hablando de una obra que cambia la naturaleza del pensamiento. La manera de pensar es cambiada. Porque mientras el mundo intenta modificar al creyente desde afuera, Dios está buscando que el creyente sea transformado desde su interior. La renovación del entendimiento consiste entonces en que Dios
reorienta la manera en que el creyente está pensando. Antes de venir a Cristo, hermano, tu mente y mi mente estaba influenciada por el pecado, por la autosuficiencia, por aquellos deseos desordenados que teníamos, por una visión de la vida centrada en nosotros mismos. Aunque una persona, hermano, llegue a la fe, en muchas ocasiones esos antiguos patrones no desaparecen automáticamente. Aquí tenemos el ejemplo, la carta de Romanos 12, en donde el apóstol Pablo está exhortando a los creyentes de Roma a que vengan a esa transformación de su manera de pensar. Y es que siempre es necesario que la verdad de Dios vaya sustituyendo poco a poco las ideas equivocadas que durante años estuvieron gobernando el corazón de cada uno de nosotros. Se trata de aprender a pensar según la perspectiva de Dios y no según los criterios que van cambiando conforme a la cultura. Esta renovación no debe entenderse como un aumento de conocimiento intelectual, hermano. El propósito no es simplemente saber más acerca de Dios, sino pensar de una manera que refleje el carácter de Dios. Una mente renovada no solamente conoce la verdad, sino que permite que esa verdad moldee sus convicciones, que esa verdad transforme sus motivaciones y que esa verdad dirija sus decisiones. El conocimiento bíblico, hermano, encuentra su verdadero propósito cuando produce obediencia. Para eso es transformada nuestra mente. En la práctica, esto significa, hermano, que el creyente comienza a interpretar las circunstancias desde la soberanía de Dios y no desde el temor. Aprende a valorar a las personas por encima de las apariencias. Entiende que el servicio es superior al conocimiento personal o al reconocimiento de cada persona. Considera el perdón más valioso que la venganza y descubre que la verdadera grandeza consiste en vivir para la gloria de su Creador y para el bienestar de todos los demás. No cambian únicamente sus acciones, cambia la forma en que razona antes de actuar. Por eso, hermano, cada circunstancia, hermano, en la renovación de la mente, vamos a entender que es un proceso continuo. Y es que cada día el creyente debe de confrontar sus pensamientos con la palabra de Dios. Debe de permitir que el Espíritu Santo corrija todo aquello que aún conserva la influencia del viejo hombre. Así como el cuerpo necesita alimento todos los días para mantenerse con vida, la mente necesita alimentarse constantemente, hermano, de la verdad divina a través de la palabra de Dios, para que nosotros no volvamos a los patrones de pensamiento que nos caracterizaban antes de venir a Cristo. Por eso el apóstol Pablo concluye afirmando que esta transformación de nuestra mente tiene un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Porque la mente que está renovada, hermano, desarrolla discernimiento espiritual. El creyente deja de preguntar únicamente qué le conviene o qué le agrada para comenzar a preguntarse más bien qué honra a nuestro Dios. La voluntad divina, además, deja de percibirse como una carga y comienza a experimentarse como el camino agradable y perfecto preparado por Dios para cada uno de nosotros. No es casualidad, hermano, que inmediatamente después de esta enseñanza, Pablo habla de la humildad, de los dones espirituales, del amor sincero y de la vida en comunidad. Solamente una mente renovada puede valorar correctamente los dones que ha recibido. Además, hermano, de que los pone en práctica sirviendo sin orgullo, ama sin hipocresía y vive en armonía con los hermanos. La renovación de la mente, hermano, del entendimiento no es un tema aislado en Romanos 12, es el fundamento sobre el cual descansa toda la ética. Esa ética cristiana que el apóstol va desarrollando en el resto del capítulo, hermano. Por eso, hermano, la renovación de la mente puede definirse como la obra continua que está haciendo el Espíritu Santo
por la cual el creyente, hermano, tú y yo vamos abandonando patrones de pensamiento propios de aquella vieja naturaleza que teníamos, hermano, y comenzamos a pensar conforme a la voluntad de Dios. Esta transformación interior es lo que hace posible una vida verdaderamente consagrada y agradable al Señor. Por lo cual, hermanos, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El Señor les siga bendiciendo, hermanos.